de 2000 temas al azar perdidos. Es un solo enfoque, una sola dirección. Como yo siempre dije en el principio divino, teníamos siempre 3 puntos, ¿no? El ideal, la pérdida del ideal y el proceso de recuperación del ideal, ¿verdad? Entonces, hoy en día podemos entender mucho más que nunca cuál es la responsabilidad propia que debemos cumplir. Quiero empezar contándoles un chiste, ¿sí? Para romper el hielo, y por supuesto además es un chiste que tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando. Perdón, no se olvide que se escucha todo, ¿no? Si ustedes quieren hablar entre ustedes, apaguen los micrófonos, porque si no me repercute. Bueno, este cuento dice, un cuento conocido, pero me resultó con un gran mensaje para esta época. Dice que iba una mujer manejando por una carretera y resulta que sin darse cuenta llevaba una de las ruedas flojas, no le habían ajustado bien los bulones. Entonces, a ver si saco esto. Ahí está, ahí se ve mejor. Unas maderitas que tenía para levantarlo. Entonces, esta mujer iba manejando por la carretera y no se había dado cuenta que tenía las gomas flojas, ¿no? Las ruedas. Entonces, en un momento, la rueda se desprende del auto y se pierde por un barranco con todos los bulones puestos, ¿no? Se pierde todo. Entonces ella controla el auto, clava los frenos, y bueno, saca su rueda de auxilio y ve que, claro, no podía cambiarlo porque no tenía los bulones, ¿no? Entonces mira así y justo había parado, yo sé que el chiste es un poco conocido, pero la conclusión quizá no tanto. Justo había parado en un psiquiátrico, o sea, un manicomio, ¿no? Una casa para enfermos mentales. Y ahí del segundo piso se asoma un joven, muy prolijo él, y le dice con mucho respeto, le dice, disculpe señora, yo veo que usted tiene una dificultad. Sí, la verdad que sí, porque tengo goma de auxilio, pero no tengo los bulones. Bueno, le dice el muchacho, yo le recomiendo que usted saque un bulón de cada una de las ruedas restantes y le ponga le ponga 3 a la que le falta, y en vez de 4 usted tendrá 3, pero podrá seguir camino hasta el próximo pueblo. Claro, dice la mujer, tiene razón, ¿cómo no se me ocurrió? Bueno, muchas gracias. Y mientras iba cambiando la goma, él le iba dando consejos y le iba indicando cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces ella se queda sorprendida y no quería faltarle al respeto, pero lo mira inteligente como usted esté, bueno, en un lugar así, ¿no? Y él la mira y le dice, lo que pasa es que yo estoy acá por loco, no por estúpido. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que hemos hablado? Cuando nuestra mente racional invierte gente, el mundo está al límite en todo, el mundo está enloquecido, pero una persona loca, como en el chiste, no quiere decir que no sea inteligente, no quiere decir para nada que no sea inteligente. Entonces nos confundimos con eso y cada vez que nos relacionamos con el mundo, vemos personas sumamente inteligentes que hacen tremendo daño, tremendo daño. Hubo líderes revolucionarios, asesinos, criminales, que fueron unos tiranos espantosos, pero en toda época.
emperadores romanos, asesinos que mataban a sus padres, a su madre, no tenían piedad, eran locos, completamente locos. Si uno lee la historia de algunos emperadores romanos, no puede creer las cosas que hacían, no puede creer. Entonces, no confundamos salud mental con inteligencia. La mente racional puede ser muy inteligente. Una persona puede ser universitario, puede tener varios títulos, puede irle muy bien en sus negocios, puede ser un exitoso en la sociedad en la que vivimos. Puede llegar a ser un líder, puede llegar a ser presidente de una nación. Y nos confundimos y pensamos que porque es inteligente y porque su mente racional funciona muy bien, no puede estar loco, pero sí puede estar loco. Entonces, es muy importante que no tomemos esto como una charla nada más, que no tomemos esto como una guía interna más. Es fundamental lo que está ocurriendo. El hombre se dio cuenta, en estos momentos, la ciencia, el hombre, millones de personas se están dando cuenta del daño tremendo que le puede hacer su mente racional cuando toma una posición que no corresponde. Entonces, voy a repetir algunos conceptos porque en 2 horas de charla durante varios días se dicen muchas cosas y cada una de ellas es fundamental, cada una de ellas es importantísima, pero por ahí se nos pierde. Entonces, volvamos al punto. El universo está creado con características duales. Todo existe como carácter interno y forma externa. Todo tiene una parte interna y todo tiene una forma externa. Pero hay un orden. En la acción de dar y recibir hay un orden. En ese orden, siempre lo interno está en la posición de sujeto y lo externo está en la posición de objeto. Posición de objeto significa que está en la posición de herramienta del sujeto. El sujeto es uno, siempre. Y todo lo externo son herramientas que posee el sujeto. Entonces quiero que se graben esta imagen en su cabeza. Imagínense ustedes un atleta. Vieron que hay un deporte en atletismo que se llama lanzamiento de bala. ¿Lo han oído? En el lanzamiento de bala ustedes habrán visto que tienen una pesa sumamente grande, ¿no? que la toman con la mano y giran, ¿no? El atleta pega vueltas y lanza esa bala. Y el que la lanza más lejos es el campeón. ¿Sí? Ahora, imagínense ustedes que tienen esta pesa atada a una cuerda, ¿no? Y a medida que ustedes la hacen girar a su alrededor, esta pieza va creciendo de tamaño. ¿Sí? Va creciendo, 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 creciendo de tamaño. Entonces llega un momento que se vuelve tan pesada que se cae en tierra y por un efecto físico que se llama principio de acción y reacción, la persona empieza a girar alrededor de la pieza. Una cuestión de impulso. La pieza se clava de golpe y la persona empieza a girar alrededor de la pieza. Esto nunca ocurre en atletismo, pero puede llegar a ocurrir si la persona no está preparada. Bueno, eso es un ejemplo de cómo aquellos que están en la posición de objeto, llega un momento que se nos puede perder el control. ¿Vieron que muchas veces ocurre que esos jóvenes que andan en moto, ¿no? Les encanta levantar velocidad? A mí me ha pasado porque he tenido moto. Y uno siempre quiere un poco más, ¿no? Siempre quiere un poco más, siempre quiere acelerar un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Y yo cuando los veo muchas veces pienso, ¿en qué momento? A ver, perdón, ¿dónde tendría que mirar yo para verlos a ustedes? La verdad que ya no sé. Bueno, porque no quiero mirar, parece que estuviera mirando al techo, ¿no? Yo estoy viendo sus caras en realidad. Bueno, entonces, cada vez que los veo pasando a toda velocidad acá en las autopistas, pienso, claro, él cada vez quiere más emoción y no se da cuenta que le está soltando la cuerda a su herramienta. La herramienta es la moto. Y le está soltando, soltando, soltando. Obviamente que
va a llegar un momento, si sigue haciendo esto, que no va a poder controlarla. Con lo cual, él se convierte en objeto del objeto. Es lo que el padre Moon hablaba de sirviente de sirviente. O sea, al final termino estando yo en la posición de objeto del objeto. Eso es locura. Cuando eso nos pasa con esta herramienta, la mente racional, y no aprendemos cómo manejarla, porque el hombre no supo bien cómo manejarla, ha hecho mucho daño con esa herramienta. En el nombre de que somos lógicos, de que somos inteligentes, de que tenemos títulos universitarios, de que nos fue bien en los negocios, ¿no? Como que a mí me responde. Es como si el motociclista dijera, bueno, a mí me responde la moto, yo puedo hacer lo que quiera, a mí nadie me para. Bueno, sí te va a parar, porque va a llegar un momento que vos vas a ser el objeto. Entonces, quizá alguno de ustedes piense, bueno, yo no hago esas locuras. Sí, las hacemos todos, todo el tiempo en nuestra vida. Cada vez que nos enojamos, estamos rompiendo los límites del control de nuestra mente racional, un poquito. Y volvemos. Y cuando volvemos sentimos que, bueno, no pasó nada, ¿no? Me enojé. La próxima vez nos tomamos la licencia de gritar más, de insultar, de ofender, ¿no? Y aparte lo decimos con absoluta liviandad. Muchas veces le decimos a la persona con la que estamos discutiendo, muchas veces a nuestro cónyuge, no me vuelvas loco, vos me volvés loco. ¿Ves que me pones loco? Cuidado, nada debería ponerme loco, porque llega un punto que de ahí no se vuelve. Llega un punto que de ahí no se vuelve. Si vos perdés la cabeza, te podés convertir en un loco, no importa si los demás se dan cuenta o no, porque a lo mejor no te meten en un manicomio, no te meten en un psiquiátrico, pero estás loco igual. A lo mejor terminas en la cárcel, o no, pero no importa, igual estás loco. Entonces, ¿qué tan importante será que aprendamos a controlar, a descubrir la identidad verdadera, interna, espiritual, lo que la ciencia hoy en día está llamando inteligencia emocional, lo que nosotros siempre hemos llamado la mente espiritual, o el yo interno, que encuentre ahí mi identidad. Y nunca más encontrar mi identidad a través de cosas externas, que pueden ser muy sutiles y muy comunes. Bueno, un lindo carro, ¿no? O linda ropa, o una linda casa, o un poquito más de dinero. ¿Quién no ha querido esas cosas? Pero aunque tenga más dinero, enseguida lo que pienso es, ¿cómo puedo hacer para tener un poco más? ¿Sí o no? Y cada vez un poco más, y cada vez un poco más, y siempre quiero más. ¿Cómo empieza uno a detectar si está haciendo estas cosas mal de verdad? Bueno, está en mis videos desde hace más de 30 años. No sé quién de ustedes recordará, aquellos que han visto mis videos, que yo siempre he dicho, desconfíen de todo aquello que les gusta demasiado. Desconfíen de todo lo que les gusta demasiado. No necesariamente tiene que ser eso, tiene que ser algo expandido necesariamente como algo malo o conocido como algo malo. No, aún las cosas buenas, si me gustan demasiado, significa que me están empezando a dominar a mí. Cualquier cosa, hasta el ejercicio físico. Puede llegar a un punto donde ya es demasiado. Entonces, están los que se llaman workaholic, ¿no? O sea, los adictos al trabajo. ¿Tiene algo de malo el trabajo? No. Pero si llega un momento que no lo podés dominar, tu anhelo por tener cada vez más cosas, también se puede volver algo malo. O sea, cualquier cosa se puede volver malo cuando empieza a sentirse mi identidad. Por ejemplo, yo entendí esto de hace muchos, muchos años y entonces tenía mucho control cuando yo recibía aplausos en forma excesiva. Porque obvio que al ego le gusta eso. Pero si me gusta mucho eso, va a llegar un momento que cuando no los tenga, yo me voy a sentir que no tengo valor. Y eso no es verdad.
Cuando estuve en la cuarentena, no daba ninguna conferencia, no tenía nadie que me hable, no tenía nadie que me aplauda, no tenía nadie que me diga nada lindo. No importa, no vivo de eso. Entonces, aún esas cosas lindas, porque cuando uno hace las cosas bien, querría que los demás lo reconozcan. Aún eso uno tiene que decir, si esto me gusta demasiado, cuando me falte, yo me voy a sentir miserable, porque estoy poniendo mi identidad en la posesión de eso. Es lindo si uno se compra un carro nuevo, que todos le digan qué lindo carro que te compraste. Pero si yo me lo creo demasiado, el día que le haga 1 kilómetro ya no es más 0 kilómetros, con lo cual ya no me voy a sentir tan contento. Qué estupidez, ¿no? O sea, tenemos una cultura que está demasiado centrada en el ego y en lo externo. Y toda nuestra identidad está puesta ahí. Y siempre vemos entonces al prójimo como competencia. Entonces, todos estos seminarios que he dado en estos días, quería enfatizar más y más en que veamos la diferencia, aunque sea un poco reiterativo, que vean ustedes la diferencia entre la mente emocional y la mente racional. Es muy importante que la veamos. Una está hecha para cuidar a nuestro espíritu. Entonces quiere decir que la emoción central que tiene es el amor. El amor nos protege espiritualmente. La otra está hecha para cuidar nuestro cuerpo físico. Y como ancestralmente teníamos que cuidarnos de los peligros, animales feroces, etc., tiene una alarma para esas cosas que es el miedo. Entonces, estas dos emociones son naturales, el amor y el miedo. Cuando estamos muy centrados en lo externo, entonces el miedo toma la forma de cualquier persona que me rodea. Todos son una competencia, todos quieren mandarme, todos quieren gobernarme. Siento este temor hasta en mi propia casa, con mi propia esposa. Siento que si le doy la razón me va a terminar dominando y yo no quiero darle la razón. Y la otra persona siente exactamente lo mismo. Y entonces empiezan a pelear y a discutir para ver quién logra algo tan importante, lo digo entre comillas e irónicamente, tan importante como tener razón. No tiene ninguna importancia, pero ninguna importancia. Por eso, si empezamos a distinguir cuándo estoy centrado en mi mente emocional, en mi mente espiritual, y cuándo estoy centrado en mi mente externa, veo ciertas diferencias. Es importante aprender esto a través de ver las diferencias. Tengo que ver una, tengo que ver la otra, compararlas, sentirlas. Por eso la oración, la meditación, todo ese tipo de cosas, la autorreflexión, mirarse a sí mismo, ya les voy a explicar un poquito acerca de esto, es fundamental para ver qué pasa, cómo me estoy manejando. Porque quizás yo creo que estoy manejando bien esta herramienta y estoy haciendo daño a los demás y me estoy haciendo daño a mí mismo. La imaginación está demostrado ahora por la ciencia. La imaginación es una herramienta poderosísima, pero poderosísima que, según la física cuántica, hasta gobierna el universo. Yo les expliqué la otra vez, varias veces, que con las muestras de ADN, cuando la persona cambiaba sus emociones, la muestra de ADN que salió de su cuerpo también cambiaba, y no importa la distancia que esté. Y que esa muestra de ADN, según la física cuántica, esa muestra de ADN, cuando está en presencia de los fotones, que es de lo que está hecho el universo, el ADN de lo que estamos hechos nosotros. Pero los fotones es de lo que está hecho el universo. Cuando está en presencia del ADN humano, los fotones se ordenan como soldaditos esperando las órdenes emocionales, no de la boca para afuera, sino las órdenes emocionales del ADN. Dicho en otras palabras, el universo está ahí para responder al ser humano. Por eso Jesús decía, dioses sois. ¿Acaso no sabéis que dioses sois? Y yo soy el ejemplo de esto, decía él. Por eso el que me ve a mí, ve a Dios, dijo. Pero muchos interpretaron que él era Dios hecho hombre acá y que nosotros no. Él sí, pero nosotros no. Pero él no dijo eso. Él dijo, estoy acá para despertar eso. La verdad os hará libres. Y yo estoy acá para enseñarles la verdad.
Entonces, entendámoslo, por favor, es muy importante que entendamos la diferencia entre la salud, la locura, cuando actúa una, cuando actúa la otra. Uno de los puntos que les mencioné en la última conferencia fue cuando hablé de la diferencia entre responder y reaccionar. La mente racional, que está relacionada con el ego, lo único que sabe hacer es defenderse, porque tiene miedo. Entonces, cuando alguien le habla o le dice algo que no le gusta, enseguida se defiende. La otra no tiene miedo, tiene amor. Entonces no reacciona, responde. La palabra responder es una palabra hermosísima, hermosísima, porque la palabra responder viene de la unión, perdón, la palabra responsabilidad viene de la unión de dos palabras, respons, que significa responder, y habilidad. O sea, fuimos creados con responsabilidad. Eso es el libre albedrío. Esa responsabilidad quiere decir que fuimos creados con la habilidad de responder. Es maravilloso, porque así es como nos entrelazamos con todos e inclusive hasta con Dios mismo. Tenemos la capacidad de responder, pero muchas veces en vez de responder, reaccionamos, porque son nuestros temores. Sentimos que el otro me está dominando, sentimos que me va a quitar algo, entonces nos enojamos, perdemos el control, vemos al otro como el enemigo, sentimos que lo odiamos. ¿Por qué? Porque sentimos miedo. Siempre que ustedes sienten que alguien los odia, automáticamente piensen, ¿en qué le estaré produciendo yo temor? No hay nada personal entre él y yo. Él me odia porque me teme. Y del mismo modo, cuando ustedes sienten odio por alguien, piensen, ¿qué cosa de esta persona me produce a mí temor? ¿En qué me siento amenazado? Porque hay solo dos emociones, el amor y el miedo. Entonces, con el miedo nos defendemos, ahí estamos reaccionando. Cuando una persona no tiene miedo, no necesita responder automáticamente, no necesita proteger, no necesita defenderse. Entonces se puede tomar su tiempo, puede meditar, puede orar, lo puede dejar para el día siguiente con toda tranquilidad y después responde. Y todo cambia. ¿Se acuerdan lo que expliqué en la conferencia anterior acerca del campo, no? Materia más campo es igual a estructura. Con esa actitud estoy cambiando todo el campo energético. Está demostrado por la ciencia. Y todo el ambiente, hasta los perros y los gatos, porque yo tengo muchos animales en casa, sienten otra frecuencia, hay otra frecuencia. A mí me gusta hacerlo hasta adrede. Cuando alguien me agrede, me encanta quedarme callado, mirar hacia abajo, no decir nada. Casi hasta que el otro piense, ¿qué le pasa a ese estúpido? ¿Sí? Desde tu criterio, quizás sí. Y después de un rato, si tengo algo para decir, con mucha tranquilidad, lo digo. Y si no, no lo digo. Y si la otra persona piensa con eso, que me ganó, que me quitó algo, que soy tonto, que no tengo carácter, sinceramente no me importa. O estoy aprendiendo a que no me importe nada. No importa lo que, lo que la mente racional del otro piense. Es su problema, no es mío. Entonces me empiezo a liberar de esto. Practíquenlo. Esto se practica, ¿saben cómo? Primer requisito. Ustedes pensarán que yo voy a decir, meditar. No, primer requisito. Observar, observarse. Eso es la meditación. La meditación simplemente observa. ¿Con observar es suficiente? Sí. Yo voy a explicar lo más lógicamente posible por qué. Primero, lo primero que sentimos es que queremos eliminar aquello que me hace daño. Lo que me hace daño está mal, porque no tiene por qué hacerme daño. Entonces quiero eliminar el mal. Bueno, está bien. Claro, todos queremos eso. Pero primero tenemos que saber qué es el mal. Si yo no sé qué es el mal, difícilmente lo voy a poder eliminar. ¿Qué es el mal?
En serio, es tarea que les pongo a ustedes, a cada uno de los que está escuchando, y transmítanselo a la humanidad entera. ¿Qué es el mal? Mediten, díganme, ¿qué es el mal? No puede ser que después de 20, 30, 40 años yo le pida a algunas personas religiosas que se creen que están en lo correcto por pertenecer a una institución determinada, le pregunte yo qué es el mal y se quedan pensando, ¿qué es el mal? Si no tenés una respuesta muy clara, difícilmente lo vas a poder eliminar. ¿Vieron como el ejemplo del campo, ese ejemplo que le puse en el video el otro día? Este científico dice, como no entendíamos el campo, entonces los científicos se ponen a estudiar la materia. ¿Qué habrá en la materia para que se comporte de ese modo? Pero si hay algo en la materia, ¿por qué no estaba antes y ahora sí? Porque no era la materia, era el campo. ¿Se entiende? Del mismo modo, durante miles y miles de años, el hombre ha querido deshacerse del mal y ha buscado en todos lados para poder encontrarlo, como se encuentra un virus, ¿no? Logramos individualizar el virus. Una vez que aislarlo, vieron que se dicen, aislamos el virus en el laboratorio. Ahora podemos encontrar la vacuna. Entonces han querido hacer lo mismo con el mal. A ver si logramos encontrarlo y entonces ahí lo tendremos apretado, ¿no? O dominado. Curiosamente, ningún filósofo en la historia humana definió qué es el mal. Porque no existe tal cosa aislada que podamos decir, acá lo encontré, esto es. No es eso, no es así el mal. El mal es, por ejemplo, la inversión de dominio. Entonces yo no puedo atrapar la inversión de dominio. No puedo atraparlo. Porque todo lo que está correcto, todo lo que está tiene que estar. Cada cosa que existe, existe porque debe existir. No hay nada que exista que no deba existir. Y hoy podemos hablar de eso porque ya la ciencia lo sabe, ¿no? ¿Qué es el equilibrio ecológico? ¿Qué es el equilibrio ecológico? Justamente la demostración de que todo existe para algo. Si yo me deshago de una especie de hormigas, creo, según la ciencia, un desequilibrio en toda la naturaleza. Y lo vamos a pagar. De algún modo, con el tiempo, lo vamos a pagar. Porque va a haber un exceso de otra especie que era el alimento de esta anterior. Pero como ya no está quien se lo coma, entonces hay una epidemia o una ¿cómo se dice? Sobreabundancia de lo otro. O sea, no hay nada que exista que no debería existir. Entonces, ¿qué es el mal? Miren, el mejor modo que se me ocurre en este momento para explicarlo es este. Imagínense ustedes que hay, a ver si se ve, díganme ustedes si se ve o no, que hay una carretera. ¿Sí? Es una carretera. Por acá circulan los autos con toda tranquilidad. De pronto se rompe algo. ¿Se sigue viendo ahí? Sí. Se rompe la carretera, el asfalto, se hace, como los argentinos decimos, un bache, no sé si ustedes tienen la palabra bache, un pozo en la ruta. Digamos que es grande, ¿no? Un pozo tiene 2 metros de profundidad. ¿Puede hacer daño? Sí, ¿no es cierto? Si yo paso con mi vehículo por acá a toda velocidad, pozo de 2 metros, me rompe todo, me puedo matar tranquilamente, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno. Entonces alguien dice, no, este pozo es el mal, no tiene que existir, hay que sacarlo, tráiganmelo, ¿no? Un intendente, un gobernador, no, sáquenlo de ahí porque va a causar muchos accidentes, tráiganmelo. ¿Se puede sacar esto y traerlo? Tome, acá está el pozo. No, ¿verdad? Entonces,
La persona dice, no, no, pero eso no puedo traerte el pozo, porque, ¿por qué no? No, porque un pozo es algo que no existe. Ah, no existe. Ah, entonces, ¿cuál es el problema? Si no existe, no puede hacer ningún daño. ¿Puede algo que no existe hacer daño? Sí. Es paradójico, ¿no? Es raro, por eso nunca lo hemos encontrado. ¿Cómo algo que no está puede hacer daño? Sí, porque es la falta de algo. Y todo lo que está existe para algo. Y hay un equilibrio. Cuando falta algo, también puede hacer daño. Entonces uno dice, no, no, bueno, yo voy a sacar todos los pozos. Es un modo de decir, ¿no? A veces un funcionario público dice, bueno, yo voy a quitar todos los pozos. Voy a trabajar para quitarlos. Bueno, es una cuestión semántica, es un modo de decirlo, pero él no puede, bueno, ya que usted los quitó, tráigamelo. Por cada pozo que ustedes me traigan, yo les voy a pagar. Pero me lo tienen que traer para que yo lo mida, lo vea. No puedo traerle nada. Pero supongamos que alguien dice, bueno, sí, yo lo voy a sacar, ¿no? Entonces voy a tratar de quitar este pozo. ¿Qué ocurre? Lo hago más grande en realidad, ¿no es cierto? Ah, no, pero el anterior yo lo saqué. Sí, pero lo hiciste más grande todavía. Es el único modo de decir que lo quitaste. Sería una estupidez, ¿no? Por eso los budistas han dicho durante miles de años, lo que se resiste, persiste. Todo lo que se resiste, persiste. Cuando vos querés luchar en contra del mal, persiste. Si vos sentís que hay algo mal en tu cabeza y querés pelear contra eso, te vas a volver más loco. Te vas a volver más loco todavía. Y si te asustás porque estás medio loco y sentís que no estás bien, te vas a volver más loco. Porque lo que se resiste, persiste. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejo como está? No, en realidad, esto ocurre por la falta de algo. Hay algo que está faltando acá, pero también puede hacer daño. ¿Sí? Alguien me podrá decir, bueno, pero también puede hacer daño una montaña que haya. Si yo tengo una montaña, también me puede hacer daño. ¿Sí? Sí. Pero si esto está en exceso, es porque otra cosa está en falta. Entonces, ¿cuál es la solución? El equilibrio. Yo pongo aquello que sobra en el lugar de aquello que falta. ¿Verdad? Pero quiere decir que el mal es una cuestión de equilibrio. Es una cuestión de equilibrio. Lo vemos hasta en política, en ideología. Hay gente que dice, no, porque la izquierda, todo tiene que ser izquierda. Y alguien dice, no, ojalá no existiera la izquierda. Si no existiera la izquierda, todo se iría demasiado a la derecha, seríamos todos unos capitalistas rabiosos. Tiene que haber un equilibrio. Y en todos los ejemplos que puedo poner es una cuestión de equilibrio. No es una cuestión de que uno está bien y el otro está mal. Por eso en democracia, por ejemplo, esto pasa mucho en Argentina, los políticos se creen que ellos son los buenos y que el otro no debería existir. Y yo siempre digo, no, los dos deben existir. Los dos tienen que haber un equilibrio, tiene que haber un oficialista y un opositor. Bueno, en fin, son ejemplos que se me ocurren. Todo es una cuestión de equilibrio. El mal no se puede concebir como una cosa aislada, no lo van a lograr nunca. Miren, hay millones de ejemplos en la historia humana de la mentalidad que teníamos por ignorancia. Por ejemplo, cuando Louis Pasteur descubrió que existen los microorganismos, ¿no? Las bacterias y los microbios, etc. Y que ellos eran la causa de la enfermedad, lo que pensó la ciencia, lo que pensó el hombre, es, bueno, entonces destruyamos estos microorganismos, destruyámoslo. Y había gente, yo le digo porque yo he conocido cuando era chiquito, cuando era chico, un amigo de mis padres que era odontólogo, y que tenía una aprehensión impresionante por los microorganismos. Y no tocaban nunca nada. Y se lavaba las manos con alcohol todo el tiempo, no podía comer en un restaurante, era exagerado. ¿Por qué? Porque él había visto microorganismos en un microscopio.
y le causó mucha impresión. Entonces no podía pensar que cada cosa que toca, en realidad existen estos microorganismos. Lo que quiero decir es, bueno, entonces no se le ocurrió a la ciencia, en aquella época, nada mejor que destruir todos los microorganismos, con pesticidas, con, ¿cómo se dice? Bueno, alcohol, etc. Piensen ustedes, ¿qué hubiera ocurrido si hubieran tenido éxito y hubieran destruido por completo los microorganismos? ¿Se terminaba el planeta, la Tierra? Los microorganismos son fundamentales para la vida humana. De hecho, nosotros tenemos montones de bacterias, indispensables, maravillosas. Nuestro sistema digestivo tienen microorganismos que hacen que se descomponga el alimento que tomamos, etc. Quiere decir que cuando pensamos que el mal existía a través de los microorganismos, pensamos, bueno, hay que destruirlos y listo, se termina el mal. Y eso no es así. Entonces, ¿qué es? Porque es cierto que un microorganismo puede producir una enfermedad determinada. Por supuesto que sí. Y entonces, es el equilibrio. Es lo mismo que esto, ¿no? No es nada ni es todo. Es equilibrio. Cuando estamos en equilibrio, vemos que es lo que llamamos la salud. Entonces, todo esto para enfatizar que no tenemos que luchar en contra del mal, porque el mal no es una sola cosa. El mal es equilibrio, ¿no? O sea, el bien es el equilibrio de todo. El mal es el desequilibrio. Entonces, no podemos luchar en contra de eso, sino ver, ¿no? ¿Y cuál es la contraparte de esto? Por eso también les dije la última vez que hablamos que no estoy hablando de luchar en contra de la mente racional, porque al principio parecía que yo estuviera diciendo eso. La mente racional es la que nos vuelve locos, la mente racional es la mente satánica, el mal, sí, pero no es la mente racional, es la inversión de dominio, es el lugar donde está funcionando, ¿sí? De algún modo es algo muy abstracto, no es una cosa que existe, sino el desorden. ¿El desorden qué es? No es una cosa. Yo no puedo decir, tengo el desorden. ¿Se entiende? Es muy abstracto lo que estoy hablando. No es la mente racional, es que está desordenada, está en un lugar que no debería estar. Por esa razón, no lo podemos obtener en un laboratorio perdón, estoy un poquitito oído hoy. No puedo individualizar aquello que estoy buscando, sino que estoy viendo simplemente que está desordenado. ¿Ok? Bueno, entonces, volviendo al tema, le quiero una vez más poner ejemplos de cómo funciona nuestra mente racional y cómo podemos manejarla para que sea realmente eficiente. No lo estoy diciendo yo, no, lo está diciendo mucho la ciencia. Freud entendía esto perfectamente. Freud decía que existía la mente espiritual o emocional, que es el inconsciente, y la mente racional. Y él entonces
hizo una revolución muy grande y hoy en día podemos ver, se han hecho experimentos maravillosos que quiero que ustedes lo piensen ahora, de verdad. Cada uno de ustedes, cada uno. Empezar a entender qué hice mal, qué hice bien. Hace unos años en Estados Unidos se hizo un ejemplo, un experimento con un condenado a muerte. Y se le preguntó si él había, ya que había realizado muchos crímenes y matado muchas personas, si estaba dispuesto a formar parte de un experimento secreto que no se le iba a revelar, total, él iba a ser condenado a muerte. No, no iba a sufrir nada, pero iba a ser una figura muy importante y un experimento muy importante para la ciencia. Y como él había cometido muchas muertes, muchos crímenes, sintió que podía reivindicarse de algún modo. Bueno, él firmó y se le explicó que él iba a estar en una camilla y se le iba a cortar una arteria donde iba a empezar a drenar la sangre de su cuerpo lentamente hasta que muriera. En vez de inyectarle venenos y esas cosas que se hacen en las ejecuciones, simplemente él se le iba a cortar una arteria. Bueno, en realidad, él firmó y no se le iba a cortar ninguna arteria. Pero se le hizo creer que se le cortaba la arteria, que iba a empezar a drenar sangre y que iba a perder poco a poco la sangre hasta que muriera. Y bueno, él estaba en la camilla y no estaba perdiendo ninguna gota de sangre, pero él creía que sí. Al final, él empezó a sentir todos los efectos, ya sintió que se estaba mareando, que se estaba poniendo pálido, que cada vez estaba más débil, y él sentía, bueno, claro, obvio, es lo que me está ocurriendo por perder la sangre, cuando en realidad no estaba ocurriendo. Y finalmente se murió. Quiere decir que se comprobó el poder de la mente, el poder del pensamiento, cuando en realidad no tenía nada malo. Miren hasta qué punto. O sea, se está utilizando la capacidad de la imaginación, porque la imaginación es una herramienta que domina el universo, repito, se está demostrando a través de la física cuántica. Y en este caso se puso un ejemplo negativo, digamos, de utilizar mal su imaginación, creer algo que le estaba haciendo daño, hasta el punto de una sugestión tremenda, y terminó muriéndose. Les pongo otro ejemplo, en este caso uno positivo. Se tomó a un grupo de personas en una universidad de Estados Unidos y se les preguntó quién quería participar de un experimento científico. Entonces, algunos de los estudiantes levantaron la mano, pero se les dijo que era secreto, que no podían revelarles de qué se trataba. Pero sí estaban haciendo un bien para la universidad, por supuesto ninguno iba a sufrir ningún daño, nada, pero era un experimento muy valioso. Entonces algunos estudiantes aceptaron esto. Y resulta que con el paso del tiempo la universidad no hizo ningún experimento ni nada. Entonces pensaron que la universidad había cambiado de idea, bueno, y lo dejaron pasar. Esperaron unos cuantos meses hasta que ellos se olvidaron y pensaron que se había descartado el experimento. Un día se les dijo a todos, a los que habían firmado y a los que no habían firmado, se les dijo a todos que ellos iban a formar parte de un testeo de IQ, que es el coeficiente intelectual, para medir la inteligencia de todos los alumnos. ¿Sí? Dentro de ese grupo estaban los que habían firmado voluntarios para hacer el experimento. Y se les hizo creer a aquellos que habían firmado
que ellos no sabían que estaban formando parte de un experimento, que ellos habían sacado los más altos puntajes. No tenían nada que ver con ningún experimento. Se habían olvidado del experimento ya. Y que ellos eran de muy alto nivel de coeficiente intelectual, casi genios. Entonces, cada uno de ellos por su cuenta sintieron, wow, qué bueno. ¿Qué pasó? Que al poco tiempo empezaron a ser los más inteligentes. Era mentira. Les hicieron creer que ellos eran los que tenían el IQ, o el coeficiente intelectual, más elevado, cuando no era cierto. Pero lo creyeron de verdad. Entonces, cuando algún profesor explicaba algo de cualquier materia, y ellos no entendían, decían, no puede ser que no entienda, porque yo soy muy inteligente, porque me dio el resultado. Tengo que entender esto no puede ser que no lo esté entendiendo. Y finalmente terminaban entendiéndolo, por una cuestión de sugestión, por una cuestión de fe en sí mismos. ¿Se entiende? Estos son dos ejemplos. Uno, cómo se puede utilizar la imaginación en contra y cómo se puede utilizar la imaginación a favor. Se descubre de que las personas más inteligentes no tienen más neuronas. No es verdad que tienen más neuronas, no hay nada físico que esté en mayor número que los otros que son más inteligentes. Es una cuestión de fe en sí mismo. ¿No? Aquellas personas que sienten, que creen en sí mismos, automáticamente utilizan su imaginación para beneficio propio. Y otros que les hicieron creer que son tontos, que son incapaces, que no pueden, finalmente terminan siendo incapaces. Finalmente terminan siendo ineficientes y poco exitosos en todo lo que hacen. Pero no hay nada físico en eso. Es una creencia personal. Entonces, seamos nosotros personas diferentes. Heredemos el mérito de la era. Estamos en una época donde la humanidad ya recibió ese tipo de cosas. Aquellos que creen que no tienen nada de malo, que en realidad están funcionando mal porque no saben cómo utilizar esta herramienta, pueden cambiar. Y para eso estoy. Yo también estoy aprendiendo, ¿eh? Pero yo lo he visto, yo lo he sentido, a mí me ha pasado. Cuando empecé a recibir la confianza de mi figura central en la Argentina, o aplausos o reconocimiento de los demás, empecé a sentir, oh, qué bueno, yo puedo. Y a partir de ahí pude. ¿Qué pasa? ¿Era más grande mi cabeza? ¿Mi cerebro tenía más neuronas que los de otros? Claro que no. Era simplemente aquella actividad que funcionaba cada vez mejor y mi imaginación me hacía proyectar. No tenía problema en tener, como me pasó en Costa Rica montones de veces, cientos de personas sentadas en el auditorio. Yo estaba más contento y más tranquilo que ahora en este momento. Me daba lo mismo estar sentado en el sofá de mi casa, charlando con amigos, que estar en Costa Rica en el salón hablándole a 300 personas. Me da lo mismo. Entonces cada vez uno puede más y pudo mejor, puede mejor hacer las cosas. Repito, no hay nada en la materia. Está la materia más el campo, da estructura. No es la materia, no es la cantidad de neuronas que tenemos. Pero ese campo, que es la fe, el amor, ¿no? Las emociones y la práctica constante, sin escuchar, hay muchísimas historias, ¿no? Dejar de lado las críticas y los mensajes de nuestros hermanos mayores, no me refiero a una institución, sino a la familia, mis hermanos, el vecino, lo que fuere. Cuando uno empieza a sentir que uno realmente puede, entonces se da cuenta, entonces, ¿qué hay de malo? Y ahí se da cuenta que es el desorden, la inversión de dominio, es la identificación con lo falso, me identifico con las herramientas. Sigo enfatizando en que mi identidad es, y mi valor está en las cosas materiales. Mi imagen, mis títulos, si soy el jefe, si soy el ingeniero, si soy el
médico, si soy el dueño. Nada de eso es mi verdadera identidad. Empecemos. Y repito, tienen que grabar cada una de las cosas, porque yo no voy a repetir miles de veces. Empecemos a entender, cuando nos enojamos, estamos empezando a jugar con la locura. Lo vamos cada vez un poco más lejos. Después volvemos, pero después probamos con algo más lejos, hasta que un día no vamos a poder volver. Y a lo mejor algunos dicen, bueno, a lo mejor el último día me moriré. No, te vas a ir. Vas a ir a otra dimensión. Pero no cumpliste con nada porque te volviste loco. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, tranquilizarnos, no reaccionar, responder, aprender. Y si no puedo, en el próximo paso voy a explicar cómo se hace. Cuando empezamos a meditar, primero hoy les envié a algunos, no sé si cada uno de ustedes, le mandé una foto así casera mía, ¿no? De cómo me pongo yo a meditar. Para que ustedes vean que no soy muy bueno. O sea, yo empecé hace poco, vieron mi postura, algunos yogis ponen sus pies así, uno arriba del otro. Bueno, yo no puedo hacer eso. No se preocupen, no tiene nada que ver. Yo no soy un iluminado. Entonces, esa postura no es de un yogi profesional, para nada, pero me pongo en esa postura porque es cómoda. Lo más vertical posible. Yo me pongo lo más posible, pero no forzado. Tranquilo, relajado. Con una almohada, yo personalmente necesito. Primer punto, me pongo vertical, estoy tranquilo en mi sofá. Yo utilizo un parlante de esos Bose, por ejemplo, que es una buena marca, en internet bajo música de cuencos tibetanos, pero no es indispensable. Pero a mí me hace muy bien que se sienten estas vibraciones. Y todo el mundo me dice, pero yo no puedo, porque automáticamente empiezo a pensar en pavadas. Por supuesto que sí. A todos nos ocurre. No luchen, muy importante lo que dije todo anteriormente, no luchen porque todo lo que se resiste, persiste. Entonces, si yo quiero luchar contra mi mente porque no quiero que me vengan pensamientos, no lo van a lograr nunca, están haciendo mal. Déjenlo, no se hagan problema. Simplemente lo que tiene que hacer, por lo menos es lo que hago yo, cada uno puede utilizar la imaginación como les convenga. Hay infinita cantidad de personas en el mundo y cada uno utiliza su imaginación como puede. Pero yo, como tengo bastante imaginación, yo trato a mi mente racional como un adolescente. Un adolescente que es mi propio hijo, digamos, porque yo amo mi mente racional. Por supuesto que sí. Entonces, aquellos que tienen hijos, ¿no? Y tienen un hijo adolescente que es conflictivo, ¿lo aman o no? Por supuesto que sí. Por supuesto, no estoy diciendo que no. Pero no está diseñado o madurado lo suficiente como para ocupar una posición central de jefe de familia. No es correcto. Entonces, ¿qué hago? ¿Le pego, peleo, le insulto? No, claro que no, es mi hijo, yo lo amo. ¿Qué se hace con un adolescente caprichoso que está en una etapa de la vida difícil? Me lleno de amor, no lo veo como un enemigo, no lucho contra él, me lleno de amor, no me asusto y empiezo a observarlo, pero no para sobrarlo, no para hacerlo sentir mal, simplemente me tranquilizo, trato de dominar mi miedo. Y el adolescente empieza por ahí a gritar, a quejarse, a ponerse en víctima, a pelear, a quejarse de todo. Ya sabemos cómo son, no todos, pero la mayoría. No importa, tranquilo. Yo me callo la boca, no respondo, no lo sobro, no lo insulto, no le grito, no peleo con él.
simplemente lo observo. Eso dice el budismo, no lo estoy inventando yo. Lo observo. ¿Saben por qué? Porque el mal es como oscuridad. Cuando algo está mal, está desubicado. Simplemente cuando yo le echo luz, automáticamente desaparece. Si hay algo que está oscuro, yo le echo luz, perdón. Lo que tiene que hacer con sus pensamientos es dejarlos y observarlos. No luchen contra él. No se enganchen, es como el adolescente, no le voy a discutir todo lo que dice, porque me voy a volver loco peleándome. No, tranquilo. Pero si no le digo, él va a pensar que él tiene razón. No me importa. Nada, tranquilo. Va a llegar un momento que se va a cansar. Es como un perro que ladra. Ladra, ladra. Si ustedes tienen un perro ajeno, ¿no? Un perro de un vecino, van caminando por la calle, y se asustan cuando ladra, y ustedes le gritan, más va a ladrar, ¿sí o no? Más va a ladrar, y más se va a enojar, yo le tiro algo, no sé, lo pateo, peor va a ser, ¿no es cierto? Yo me quedo tranquilo, miro para otro lado, el perro llega un momento que deja de ladrar y se va, ¿verdad? Igual que el adolescente. Entonces no luchen contra sus pensamientos, déjenlos ahí, observen, pero no se enganchen. Si no es como tirarle cosas, como pelear, como discutir con el adolescente, con el perro, con el vecino, con lo que sea, entonces me estoy enganchando en una pelea y entonces crece. El dar y recibir hace que crezca, ¿no es cierto? No, nada. En algún momento los pensamientos empiezan a cansarse. ¿Cuánto? Miren, le voy a contar qué me pasa a mí, un ejemplo que se me ocurre, no sé si es el mejor, pero cuando yo aprendí a surfear, le conté esto el otro día, muy difícil, yo empecé de grande, no tenía equilibrio, pero tenía una gran ventaja, que me divertía el proceso. No hace falta ser un campeón. Yo me divertía el proceso, me caía al agua, me levantaba de nuevo. Y yo, ¿saben lo que buscaba? Poder pararme arriba de la tabla 2 segundos. Dos. 2 metros. Nada. Pero ya era algo. Me paré un ratito, ok, me caí. Hay que conformarse. Eso es muy importante. Una persona puede decir, no, esto es muy difícil. ¿Y de qué me sirve pararme durante 1 o 2 segundos nada más? No, 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 no. En cambio yo decía, no, está bueno. 1 segundo es infinitamente más que 0 segundos. 1 segundo es infinitamente más que 0 segundos. Listo, me conformo. No importa. Después me paré 3 segundos. Después de semanas. 3 segundos. Ya empecé. Y después otra vez 3 segundos. Y después 4 segundos. Listo. Y después un poquito más, hasta que llegó un momento que ya no era muy difícil que me caiga. No me caía, seguía. También no me paraba en ola gigante, nada, no importa, pero ya me paraba y ya me divertía. Y eso es lo mismo que hice con mi mente racional en la meditación. ¿Cuánto se calla la mente racional para que yo pueda sentir un poco algo verdadero? 1 segundo, no importa. Después serán 2, después serán 4. Cuando me puse ahí los primeros 10 o 15 segundos, donde no había nada, perdón, durante unos segundos, donde mi mente se cansó y se apagó, porque yo le eché luz, la observé, no peleé con ella, pero observando lo que me pasa, lo que le pasa a mi mente racional, mis miedos, ¿no? Todas las mentiras que dice, todos los temores, lo mal que estaba utilizando mi imaginación, ¿no? Lleno de temores, se calmó todo y en su lugar empecé a sentir una paz interna infinita. Perdón, voy a apagar el celular. ¿Entienden? Entonces uno siente una paz muy grande. ¿Cuánto? 10 segundos, 15, no importa. Después vuelve. Tampoco lucho. Aprendí a no luchar. No importa, que diga lo que quiera. No me apuro. Porque uno no puede decir, ay, quiero el resultado en los próximos 2 minutos. No, no importa. Y si hoy no logré nada, no logré nada. No me importa. Pero yo le echo luz.
Cuando le echo luz, observo lo que hace. Observo mis temores, repito. Observo mis conjeturas mentirosas. Observo cómo tiende a pelearse con los demás. Observo todo tipo de cosas, pero sin acusarla, sin luchar en contra de eso. En un momento se van a volver 10 segundos, después van a ser 15, después van a ser 2 minutos. De a momentos va a venir algún pensamiento, lo dejo que pase, cada vez más, y va a pasar algo milagroso, se lo firmo. Que no van a poder estar sin eso. No van a poder, van a querer. Porque es como una energía que no se puede describir. No importa si son 2 minutos. Ya está, me tranquilicé. Y además, no solo cuando estoy meditando, sino todo el tiempo. Siempre observo, mirá cómo me asusté. Mirá cómo me enojé inútilmente. Mirá cómo yo pensaba que iba a pasar esto y no pasó. Esa es mi mente racional, la que está conjeturando, la que se llena de temor. Por eso, en la conferencia anterior, yo les hablé de esto, de la película de Indiana Jones, ¿se acuerdan? En la película de Indiana Jones, donde su mente racional le está diciendo, bueno, acá me muero, si doy un paso más, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron todos? Bueno, si doy un paso más me muero. Así es la mente racional. La mente racional no ve toda la verdad, porque está hecha para mirar en 3 dimensiones en este mundo. Pero hay otras dimensiones que no vemos. Entonces, lo que quiere revelar esa parte de la película que a mí me encantó, es a veces pensamos que no hay solución, porque estamos viendo en pocas dimensiones, en menos dimensiones de las que existen. Estamos viendo una realidad que no es. Dicho en otras palabras, la mente racional no ve la realidad absoluta, ve una realidad parcial. ¿Por qué Dios la creó defectuosa? No, porque está hecha para protegernos en este mundo físico nada más. Pero hay muchísimas cosas que están ocurriendo en otras dimensiones. Está demostrado físicamente. Entonces, cuando ocurren, pensamos, bueno, ocurrió un milagro. Como si los milagros desafiaran las leyes de la naturaleza. ¿Cómo los milagros van a desafiar las leyes de Dios? No, siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que yo no lo podía ver porque estoy acostumbrado a ver las cosas desde el punto de vista de la mente racional. Pero hay otras dimensiones. Cuando empezamos a experimentar esas otras dimensiones, nos pasa lo que le pasó a Indiana Jones. Dice, bueno, doy el paso de fe, salto al vacío, y en vez del vacío resulta que había otra dimensión. Que cuando la cámara enfoca de costado, estuvo siempre ahí. No es que Dios hizo el milagro de que apareció el puente en ese momento. Siempre estuvo, pero yo no podía verlo, porque estaba viendo en 2 dimensiones en vez de 3. Bueno, en este caso, está demostrado por la física cuántica que la realidad no es lo que estamos acostumbrados a mirar con nuestra mente racional. No es eso, es mucho más complejo. Por eso también les puse el ejemplo y se mezcla todo y es difícil, pero lo voy a seguir repitiendo hasta que todo quede claro. Cuando yo les dije el ejemplo del árbol, ¿no es cierto? Viene un viento, se quiebra la rama, ustedes escuchan el ruido, y yo les pregunté, si ustedes no estuvieran, ni ustedes ni nadie, ni un ser humano estuviera ahí, y pasa el mismo fenómeno, se cae la rama y cae al piso, ¿el ruido existiría igual? Y todos contestaron sí, obvio. No, no es verdad. ¿Se acuerdan? Porque a lo mejor se olvidan. Bueno, si no estuvimos ahí presentes, no hay ruido. ¿Pero cómo? El sentido común nos dice, ¿cómo que no? Que yo no esté el ruido. No. Lo que sí ocurre es que la rama se cae. Y hay una manifestación de energía que se transmite en ondas vibracionales. Esas ondas vibracionales hacen que vibre una parte de mi cuerpo que se llama tímpanos, mi sistema auditivo, y lo traduce en ruido. Pero para otro que tiene otro tipo de sistema auditivo no hay ningún ruido. Las vibraciones sí, pero no el ruido. ¿Se entiende? Nada. Todo eso simplemente para denotar, para explicarles que las cosas que juraríamos que son absolutas y reales no necesariamente son así. No necesariamente es así. Como el preso que está ahí y dice, me voy a morir porque me cortaron la vena y me voy a morir. Es obvio. No, no es obvio. No era verdad.
Entonces no creamos todo lo que vemos. No creamos que somos menos inteligentes que otros. No tengamos ese tipo de cosas porque estamos despertando ahora. Hoy la ciencia, la física, estamos todos de acuerdo con eso. ¿Y por qué hace falta, Ricardo? ¿Por qué hace falta explicar todas esas cosas? Si ya soy bendecido y si ya explicaste las conferencias. Porque en realidad pensábamos que por pertenecer a una institución religiosa yo estoy. Es el típico religioso. Ah, no sé, yo vengo acá, como la hostia, o recibo la bendición, el amuleto, lo que fuere, y ya estoy. Y eso no es así. Nosotros tenemos que entender, no estoy en contra de que exista una institución religiosa, porque la institución me puede enseñar qué es lo que yo debo hacer, pero no por el mero hecho de pertenecer a algo mágico va a ocurrir. Eso es lo que hicieron los religiosos durante miles de años. Tenemos que hacerlo, tenemos que entender realmente que somos seres maravillosos, no tenemos límite. El único límite es la ignorancia, porque eso Jesús decía, la verdad os hará libres. Y yo les puedo mostrar ese camino, yo les puedo mostrar cómo se hace, pero no solamente porque lo toco a él, ya está hecho el milagro. Él nos iba a enseñar cómo realizarlo. Y sin embargo fue mal interpretado. Entonces, hoy en día podemos utilizar lo que dice la psiconeuroendocrinología, que está explicando eso del campo. La psiconeuroendocrinología clínica está en realidad explicando cómo modificar el campo energético que es emocional. Lo dicen todos. Einstein decía, el ser humano es el único ser capaz de modificar su biología a través de sus pensamientos. Einstein era físico. Entonces, si nos juntamos y nos empezamos a sugestionar positivamente unos a otros, podemos crear un núcleo de personas que no va a ser una institución religiosa. Me refiero a gente que pueda empezar a transmitir esta energía a otros, a enseñar a otros, a comunicarnos unos a otros las diferentes experiencias. Y entonces vamos a empezar a utilizar esa herramienta increíble que tenemos, que es la imaginación. Si yo empiezo a creer en esto, va a funcionar, porque funciona con el creer. Por eso Bruce Lipton, el de la conferencia del campo y la materia, escribió un libro que su nombre ya indica todo. Su nombre se llama The Biology of Belief, o sea, la biología del creer. Cambia mi biología, para bien o para mal, según cómo la utilice, según lo que yo crea. Bueno, nos sugestionaremos entre todos, empezaremos a transmitir las experiencias, donde todos vamos a empezar a creer. ¿Entienden? Vamos a empezar a creer y a practicar unos con otros. Si podemos hacer eso, formamos un grupo que es energético, que es una energía, donde los criterios van a estar muy claros, pero ¿cuál es la diferencia entre eso o la institución a la que ya pertenecí toda mi vida? Porque el religioso tiene estos principios, pero es pasivo. Perdón. El religioso en algunas cosas está muy cerca, pero después se queda pasivo. Cree que la institución lo va a salvar. Él no tiene que salvar, tiene que ir los domingos, no mucho más que eso. No, la institución tiene que ser una escuela que te diga qué es lo que tenés que hacer para que después lo hagas. Y nosotros hemos trabajado más en la institución en sí, en crear la escuela, que en crear el trabajo de los alumnos. Entonces cada vez hacíamos más miembros, y cada vez éramos más, o intentábamos hacerlo, pero en realidad era poco trabajo el verdadero trabajo interno, personal. Hoy tenemos que reunirnos para realizar esto. ¿Qué estamos haciendo? No sé si quedó claro todo lo que estoy diciendo. Que lo que estamos haciendo es aprender a manejar esta herramienta. La mente espiritual, como la identidad verdadera del ser humano, y la mente racional como una herramienta de esto. Una vez que aprendemos a dominar la mente racional y ponerla en nuestro servicio, esa imaginación que domina el universo nos va a convertir en personas poderosas. Eso es lo que tenemos que hacer antes de que se termine el mundo.
Ya hay millones de personas que están realizando esto. Y hoy están todos de acuerdo. Está el budismo, está el hinduismo, está la física cuántica, la física relativista, está la psiconeuroendocrinología. Todo está diciendo lo mismo. Hagámoslo. Ya se hicieron muchos experimentos, como lo que les conté antes, con estos alumnos. Ya está. Pero queda poco tiempo. No nos volvamos locos, tranquilicémonos. Entonces, la meditación se realiza a través de observar, no luchar en contra del mal, no luchen contra los pensamientos, obsérvenlos. Fíjense, es como, esto no lo digo yo, lo dice el budismo, es como desdoblarse y yo me observo desde afuera a mí mismo. Parece complicado, no lo es. Por ejemplo, estoy teniendo un pensamiento negativo y yo me observo y me digo a mí mismo, mira, mira cómo estás pensando tantas pavadas. Mira cómo estás preocupado por la plata, porque se rompió el auto. Bueno, a ver cómo seguís observando eso y lo miro, lo observo, no lucho en contra de eso, lo observo. Y me doy cuenta cuántas veces me pasó que pensé que iba a pasar esto, que iba a pasar lo otro y nada de eso ocurrió. Tranquilo. Y ahí se abre un espacio. ¿Por qué? Porque estoy echando luz. Cuando me observo, echo luz. Cuando echo luz desaparece la oscuridad, de hecho, desaparece la mentira. Y ahí me tranquilizo. Cuando me tranquilizo ocurre una experiencia espiritual. ¿Qué significa que veo espíritus, escucho voces? No, ni quiero. Ni quiero escuchar voces, no me importa nada. Siento simplemente algo muy simple. Paz. Tranquilo y lo disfruto. Y en ese momento también me ha ocurrido que les va a pasar que las vibraciones, con los cuencos, todo, también hace vibrar algo interno que me pone en resonancia con la parte más interna. ¿Se acuerdan que les expliqué el principio de resonancia? Todas las cosas del mundo, cada molécula tiene una frecuencia propia. Bueno, cuando uno medita, hace vibrar las cosas en cierta frecuencia. Entonces se pone hasta físicamente con cierta vibración interna. Se pone la glándula pineal en frecuencia, uno siente como una energía muy especial, una gran paz, y lo dejo que dure lo que sea. Pues unos minutos, a veces me quedo un rato bien largo, y llega un momento, me ha pasado, que no digo, uy, tendría que meditar. No, digo, uy, tengo... Me pasó ahora antes de empezar las conferencias. Digo, me quedan unos minutos. Me voy a sentar un ratito. No a pensar con la mente racional, que no tiene nada de malo, a ver qué voy a hablar, qué no voy a hablar. Pero eso también está bien. Por supuesto que está bien utilizar la mente racional. Pero no, dije, me voy a tranquilizar un poquitito, me voy a cargar de energía. Y tuve una experiencia muy linda. Y cada vez lo hago más y más. Eso es todo. Eso es lo que tenemos que hacer. Está demostrado. Entonces empiecen a, a meditar, a ejercitar, sin desesperación. No esperen una relación, una experiencia espiritual. No, tranquilo. ¿Cuánto duró hoy, Ricardo? Pero solamente tuve 5 segundos. Bien. Buenísimo. 5 segundos. Buenísimo. ¿Cómo? ¿5 segundos es suficiente? Porque 5 minutos se van a convertir en 10, 5 segundos, perdón, se van a convertir en 10 segundos. ¿Seguro? Y 10 segundos se van a convertir en 2 minutos. Pero seguro. Pero no lo apuren. No se sientan frustrados. Háganlo. Va a llegar un momento que se va a sentir lindo. Cuando se sienta lindo ya está. Ya está. Poco a poco ya va. Es como, repito, cuando me paré por primera vez o cuando aprendí a esquiar. Cuando aprendí a esquiar es lo mismo. Me paraba, me caía, hasta que hice unos metros. Listo, ya me divertí. Ahora cada vez, igual era torpe, duro, ¿no? No importa, cada vez un poquito más, cada vez un poquito más, cada vez un poquito más. Cuando me di cuenta ya era un experto. Y ni me acuerdo de cuánto me costó el proceso, el esfuerzo. No, no, no. No fue tanto esfuerzo después de todo. Lo que yo siento es que nunca nos enseñaron bien, nunca nos guiaron correctamente. Y ahora, bueno, más vale tarde que nunca. Entonces, eso yo lo voy a hacer con aquellos que me sigan o solo, pero lo voy a hacer. Estamos a punto de lograrlo. No hay nadie que sea inferior. Hay alguien que está utilizando su imaginación bien y hay alguien que está utilizando su imaginación mal. Y a veces la misma persona lo utiliza a veces bien y a veces mal. No importa. Van a ver que es una herramienta poderosísima. La felicidad no tiene nada que ver con dónde vivo.
No vas a ser más feliz porque vivís en Estados Unidos, Polo, que si vivís en Brasil. Es mentira. Está acá adentro. Jesús decía, no busquen el cielo por acá o por allá, está dentro de ustedes. Eso está dentro de nosotros, hay que practicarlo. Y se puede hacer, y hay que hacerlo, totalmente solo. No importa si nadie te comprende, no importa si nadie te apoya, no tiene ninguna importancia. Poco a poco. Estamos utilizando mal nuestra imaginación y nos puede llegar a volver locos, porque la mente racional es muy tramposa. Entonces empezamos de a poco y después vemos cómo les va y vamos a corregir. Yo soy un principiante también, ¿eh? Ya llevo unos años, pero no es que llevo 40 años. En algunas cosas sí lo hacía sin darme cuenta, porque hacíamos oración, ¿sí? En el unificacionismo hacíamos oración. Entonces, no sabíamos, yo no entendía muy bien, pero algún ejercicio espiritual había, por supuesto que sí, ¿no? Tiene mucho que ver, como que está junto, pero ahora puedo ver más claramente qué cosas hacía bien y qué cosas hacía mal. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, don Ricardo. Muy buenas noches a todos. Bueno, hay disculpas por ahí porque me tomó un poco tarde llegar mis gestiones que andaba haciendo y me estoy conectando hasta ahorita y estoy poniendo atención sobre esta situación. Don Ricardo, cuando esto se une a través de meditación, entre lo físico y lo espiritual, me parece, y hago la pregunta, ¿qué tiene que ver con el reino de los cielos en el cielo y en la tierra? Esta es mi pregunta, don Ricardo. Bueno, la última vez que justo se cortó porque me quedé sin batería, ¿se acuerdan? Yo justo estaba por explicar algo. Yo justo decía que Jesús dijo algo raro, algo que resultó muy raro a muchas personas durante miles de años. Él dijo, yo he vendido a prenderle fuego a la tierra, y cuánto querría que ya esté ardiendo. Mi interpretación, mi convicción total de lo que quiso decir Jesús, creo que ya expliqué esto, igual lo vuelvo a repetir. Es como un pedazo de madera, esto es un pedazo de madera. Hay luz. Yo en la oscuridad, con un pedazo de madera, ¿puedo iluminar algo? No. Entonces cualquiera puede pensar, no, no hay un pedazo de madera. Y nosotros argentinos tenemos una expresión muy graciosa, que cuando algo no es bueno, no tiene habilidad, decimos que es de madera. A veces un jugador de fútbol decimos que es de madera, un deportista determinado decimos que es madera, alguien que conduce muy mal su automóvil decimos que es de madera. Bueno, ¿puede salir luz de acá? Sí. Si yo la conecto con una brasa, esto se va a prender fuego y se va a convertir en una brasa ardiente, ¿sí? Que es luminosa. Eso es lo que se refería a Jesús. Y un montón de cosas. Enseña al otro a utilizar su imaginación correctamente. Entonces ya son dos en vez de una. Es como encender un fuego. Y cuanto más madera le agregamos, más grande es el fuego, ¿o no? Y más luz hay. Y si estamos en un país muy frío, ¿no? En Costa Rica nunca hace frío, o difícilmente, pero por ejemplo en Canadá puede ser 3, 4, 5, 6, 7 grados bajo cero, y más también. Entonces, ¿qué haría la gente si yo tengo un fuego prendido en una casa? Y no hace falta que yo insista a la gente, le abro la puerta, la gente va a ir directamente hacia el fuego, ¿no es cierto? Y sentimos un calorcito lindo. Bueno, eso es lo que se siente con una persona que es un iluminado. No hace falta decirle soy el Mesías, esto y aquello. ¿Y para qué? Solo estar en mi presencia vas a sentir el calor verdadero. Mis enseñanzas.
Yo escucho y recomiendo mucho escuchar a Sadhguru. ¿Conocen a Sadhguru? Bueno, escúchenlo. Yo creo que a mí nadie me tiene que convencer que ese hombre es un hombre elevado espiritualmente. Yo lo siento claramente. No hace falta que me convenzan ni que me venda nada. Entonces, uno quiere escucharlo. Escúchenlo. Van a ver. Entonces, más y más, este tipo de personas van transmitiendo una paz y una sabiduría especial. No se identifica con riquezas materiales, nada. Bueno, entonces, el reino de los cielos es eso. Después vamos a descubrir que siempre estuvo dentro de nosotros. Siempre estuvo. Por supuesto que podemos unirnos con otras personas y ayudar a otros y empezar a curar la tierra. Tenemos que curar la tierra, el daño lo hemos hecho nosotros. Es muy probable que sea muy tarde para muchas cosas, para muchas personas. Creo que vienen tiempos catastróficos. Bueno, moriremos, mala suerte, pero antes de irme, yo voy a reconocer que nosotros hicimos el mal. No sé si hay un Satanás por ahí, ni me importa. Fuimos nosotros que utilizamos muy mal nuestra imaginación. No podemos seguir culpándolo a él, porque él es un angelito, lo creó Dios, y nosotros le permitimos que él invadiera el dominio. ¿No? Que él invirtiera el dominio, perdón, que nos invadiera. Nosotros. Las personas bajas espiritualmente siempre buscan un culpable, cualquiera. Cuando se equivocan, encuentran 7.500 millones de habitantes en la Tierra para ser culpables, menos uno, el mismo. Siempre. No, yo me equivoqué. Listo, a partir de ahora voy a hacer las cosas bien. No puedo seguir echando la culpa a nadie, ni siquiera a mí mismo Satanás, porque yo no lo puedo cambiar. Pero sí puedo cambiar yo. Yo sí puedo cambiar. Se puede cambiar. Y si eso me cuesta la vida, bueno, moriré. Pero yo voy a cambiar. Y una de las principales cosas, o las primeras cosas es no quejarse. Porque quejarse es ponerse en la posición de víctima. Ponerse en la posición de víctima es ponerse en la posición de objeto. Estoy reconociendo que el que manda es otro. Estoy reconociendo que el que manda es otro. O el vecino, o Satanás, o algún ángel, lo que ustedes quieran, menos yo, cualquiera. No, sos vos. Uno tiene que aprender y tiene mucha ayuda. Puede ser un psicoanalista, puede ser un hermano mayor, puede ser un amigo, puede ser cualquiera, pero tiene que ayudar, tiene que recibir ayuda, tiene que recibir ayuda del prójimo, porque nos puede guiar, pero ya está, no es tan complejo, no es tan complejo entenderlo. ¿Sí? Entonces, cuando se juntan estas personas, es como un fuego, como decía Jesús, ¿no? Son iluminados. Una persona está en paz y cualquiera que se conecte se enciende también, se ilumina, como ese pedazo de madera. Eso es el reino de los cielos. Jesús decía, donde haya dos o más reunidos en mi nombre, estaré yo. Porque ya hay esta acción de recibir. Y hay miles de personas en el mundo, hay millones. Perdón. Un libro que me gustó muchísimo, más que gustarme, fue para mí fundamental, un pilar fundamental, es el libro de Eckhart Tolle, que se llama El poder de la hora. Tanto El poder de la hora como Una nueva tierra, los dos libros de Eckhart Tolle, uno de esos libros, no me acuerdo cuál, creo que el segundo, comienza diciendo algo hermoso, comienza diciendo algo precioso, que me llenó de esperanza, y me cambió la vida, me hizo entender el principio divino más que nunca en mi vida. Él dice, hace 140 millones de años, apareció la primera flor sobre la superficie de la Tierra. La primera flor. Esa flor brotó y murió. Y no hubo nadie, porque no existía el ser humano, no existió nadie para ser testigo de esa flor. Entonces, ¿para qué apareció? Apareció porque ya estaban dadas las condiciones para que ese tipo de fenómeno se repitiera. Una sola florcita en todo el planeta, pero ya mostraba que estaban dadas las condiciones para que ese tipo de fenómenos empezara a ocurrir más y más. Del mismo modo, dice él en la introducción,
Hace 2500 años apareció Siddhartha Gautama, o sea, Buda. Era único, era el único, pero ya mostraba que había un fenómeno en la humanidad que estaba empezando a iluminarse. Y es cuestión de tiempo de que este fenómeno se reproduzca. Hoy hay millones, dice él. Me pareció hermoso. Ya hay mucha gente y cada vez con mayor facilidad. No hace falta ser un elegido, no hace falta ser un genio, no hace falta tener mucho dinero, no hace falta ser negro, ser blanco, ser amarillo, ser de Estados Unidos, no importa nada de eso. Cada ser humano tiene eso. Y ya se puede hacer esto. Con ayuda de los demás podemos recibir una pequeña guía, ya está, ya está. Están las escrituras, están los maestros, ya está. Sin embargo, paradójicamente, los más dogmáticos, los que creen que por ir y recibir una ceremonia ya está, que algo... No, es un proceso, va a ocurrir. La fe está bien, pero no es porque pertenezca a una u otra institución religiosa. No hay nadie que sea el privilegiado. Cualquiera de estos puede realmente iluminarse. Cualquier religión, cualquier ser humano, cualquiera, por cualquier camino. Estamos diciendo todo lo mismo. Lo que sí podemos hacer es empezar a encontrar el lenguaje que nos unifique, porque a veces es una cuestión semántica nada más. A veces estamos diciendo lo mismo y nuestro ego hace que querramos tener la razón y nos terminamos enredando en discusiones teológicas o dogmáticas. La humanidad no quiere escuchar más eso. Empecemos a encontrar aquellos puntos en común y van a ver que son mucho más de lo que más hemos creído. Está el mundo esperándonos, hagamos la prueba. Pero tenemos que cambiar un poquitito esa postura, porque si seguimos pensando que los elegidos somos nosotros solamente, y nos creemos unificacionistas, unificamos a todos que piensen como yo. Y sí, que vivo. Eso lo dice cualquiera. Otra vez estamos hablando de eso, ¿se acuerdan? No en el Zoom, sino en una llamada telefónica que puede ser, ¿no? Con los dos Fernandos, con Luis y con Fernando. O sea, yo, perdón, hay una cosa que es irónica y realmente me parece muy tonta, ¿no? Y mucha hipocresía. Los religiosos pueden ser muy hipócritas, ya lo decía Jesús. Jesús decía, ¿no? Escribas y fariseos hipócritas, porque vosotros cerráis los cielos a la gente. Porque ni vosotros entráis ni dejáis entrar a aquellos que podrían entrar. Entonces, religiosos dicen, no, por supuesto que yo quiero la unidad del mundo. Lo único que hace falta para mí, para unificarme con los demás, es que cada uno de ustedes reconozca que el Papa es el representante de Dios en la tierra. Y sí, hermano, si yo creyera eso, soy católico. El tema es cómo unificar a aquellos que no son necesariamente católicos. Y otros dicen, bueno, no, yo soy, yo creo, sí, pero yo estoy de acuerdo con el unificacionismo. Lo único necesario es que la gente entienda de una vez por todas que Mahoma es el único profeta de Dios. Y sí, hermano, con ese criterio está todo unificado. Pero vos lo que estás diciendo es, yo me unifico con aquellos que piensen como yo. El desafío está en unificarnos igual, en unificarnos en aquellos puntos que sí tenemos en común. Y podemos seguir, ¿no? Los católicos se creen los elegidos, los islámicos se creen los elegidos, los mormones se creen los elegidos, lo único que hay que hacer es creer en el libro del mormón, y bueno, y todos, nosotros también hemos sido lo mismo. Sí, somos grandes unificacionistas del mundo, lo único que hace falta es que crean lo mismo que creemos nosotros, o sea que el elegido de Dios es el reino mundo. Está bien, no tengo en contra de que creas eso, pero no le podemos pedir ese requisito. Porque si pedimos ese requisito, somos uno más de los que creemos y los que seguimos diciendo que estamos dispuestos a unificar siempre y cuando el otro sacrifique su punto de vista y tome el mío. Dejemos eso. ¿Qué propongo yo? Veamos aquellos puntos que son comunes para todos. Y hay de sobra, porque está la ciencia diciéndolo. Hay millones de personas que creen en eso. No nos metamos en camisa de once varas. No nos metamos en aquellos puntos en que diferimos.
hablemos de aquellos puntos en los que sí creemos lo mismo, van a ver que es suficiente. Y trabajemos y meditemos juntos. Y ahí van a ver ustedes que una energía tremenda. Uno quiere ser el que pueda decir, ¿vieron que yo tenía razón? Eso es el ego. Eso no tiene nada que ver con la fe y el amor verdadero. Entonces, hagámoslo a través de experiencias. Y esas experiencias vienen a través de la meditación. Vienen a través de la meditación de la mano con la neurociencia y de la mano con la psiconeuroendocrinología, la física cuántica, con todo lo que está diciendo la gente que medita hoy en día, con el yoga, con ese tipo de ejercicios. Y si hay una diferencia de criterio, no importa, van a ver que no es importante. Lo dejamos en un costadito. No hace falta ni siquiera mencionarlo. Van a ver que podemos cambiar a millones de personas. ¿Están de acuerdo? Bueno, Don 2 Ricardo, horas, ya está. No tengo más nada que decir. Sí, una pregunta sí, ningún problema. ok, don Ricardo, la meditación, bueno, que conozca 2, 3 fines y posiblemente 4, y sé que tal vez hay mucho más, pero uno es acallar esta mente. Ok, no estaba yo seguro, me dice mi esposa que usted lo explicó hace un rato, pero hay otro punto, digamos, que es que la mente racional se dé cuenta que ella no es el yo, que ella no es la que manda. Y otro punto es, Exactamente. bueno, y es que, Es una herramienta, perdón, es una herramienta de mi yo. Es una herramienta mía, no soy yo. Yo no soy mis pensamientos. Yo no soy mis conjeturas. Yo no soy el que especula. Ahora, una vez que entiendo eso, puedo especular. ¿Entienden? No tiene nada de malo especular. ¿Pero cómo? ¿Parece una contradicción? No. La contradicción está cuando uno se cree sus conjeturas como verdad absoluta. No, yo estoy haciendo una conjetura porque me ayuda a observar más o menos lo que necesito, pero no me la creo 100%. Es una herramienta mía, no es mi yo. Porque si yo me creo que es mi yo y me identifico con eso, termino peleándome con el que conjetura algo diferente. Y resulta que son las 2 personas que están conjeturando y termino peleándome. Si es un desconocido no importa tanto, pero a veces es la persona que más quiero en el mundo. Pero ve otra cosa de modo diferente porque está en otro punto de vista. En cambio, la mente espiritual tiene la capacidad de ver el punto de vista de Dios. El punto de vista de Dios no se puede tomar con la mente racional. El punto de vista de Dios se puede tomar con la mente espiritual, ¿sí? Pero no con la mente racional. Sí. ¿Algo más? okay. No, eso era, bueno, hablé de 2 y ya me las contestó, y la otra era que en la meditación la mente racional siempre está recordando el pasado y lógicamente pasándolo al futuro. Entonces es lo que usted ha hablado, pero está bien, don Ricardo. Otra pregunta. Bien, ¿alguna otra Exactamente. persona? Porque el tiempo es el equilibrio, ¿verdad? Yo dije que el mal es el desequilibrio. Puse el ejemplo de la ruta, ¿verdad? El mal es el desequilibrio. El bien es el equilibrio. Bueno, miren este equilibrio. Más claro imposible, ¿no es cierto? La mente racional tiene tendencia a conjeturar las cosas que van a pasar mañana y a recordar el pasado. ¿Sí? Está bien que haga eso. ¿Por qué? Porque cuando veo un peligro, si ya me pasó, un animal salvaje, una víbora, algo, mi mente me hace que yo recuerde el peligro que esto ocasiona y está bien, me ayuda a protegerme. Es una herramienta que me ayuda a protegerme. Y en el futuro yo puedo conjeturar de que mañana puede pasar tal o cual cosa. Pero esto, el equilibrio, es el ahora. Y esto, el que maneja el pasado y el futuro, el que maneja es la mente espiritual.
Cuando yo pierdo esto y me desespero por lo que puede llegar a pasar mañana o me amargo lo que pasó en el pasado, no estoy utilizando mi mente racional, mi mente espiritual. Entonces me desequilibrio y vivo con pánico. Cuando uno medita, deja esta herramienta, que es muy útil, repito, pero en este momento no la necesito, que no me hable del pasado, que no me hable del futuro, y entonces encuentro el equilibrio. Y eso es el bien, porque es equilibrio. Ahora, no es tan fácil, porque siempre se desequilibra. Es como, por eso puse el ejemplo de aprender a esquiar o a surfear. Es muy difícil pararse en el agua con una tablita pequeña, muy difícil. Pero cuando uno aprende, parece la cosa más fácil del mundo. Entonces no se desesperen, porque al principio, cuando uno empieza, es muy difícil sentir el acá, el presente. Es difícil al principio, porque se desequilibra. O recuerdo cosas del pasado o recuerdo cosas del futuro. Pero cuando estoy en el presente, entonces ahí se calla mi mente y empieza mi mente emocional, mi mente espiritual, y encuentro un equilibrio maravilloso. Pero, como todo equilibrio, andar en bicicleta, aprender a esquiar, surfear, lo que sea, al principio cuesta. Pero después llega un momento cuando uno lo ejercita que es muy fácil estar aquí ahora. Y hay miles, millones de métodos, no hay uno solo, hay millones. Yo también no hace falta que me ponga, que me siente, casi siempre hago eso, por supuesto, que me siente y escuche cuencos tibetanos, todo, pero muchas veces simplemente observar una hormiguita, una flor, hacer el ejercicio, a ver si soy capaz de disfrutar del aquí y ahora sin ningún pensamiento, sin juzgar, sin calificar. Miren, Jesús hablaba de esto, la esencia, todo lo que hablaba Jesús era esto. Lo que pasa es que a los religiosos les gustaba más los milagros y otro tipo de cosas. Pero Jesús dijo algo que es importantísimo para esto. Él dijo, no juzguéis. Quiere decir que los religiosos han interpretado esto siempre como decir, como si Jesús hubiera dicho, no critiques. O sea, vos ves las cosas buenas, las cosas malas, pero no digas nada. No, él no dijo eso. Él dijo, no juzgues, no catalogues, no etiquetes. No digas bueno, malo, lindo, feo, conveniente, rico, costoso, barato, nada. No juzgues, las cosas son lo que son. Es todo un ejercicio, ¿eh? Listo, disfruto de lo que hay. No digo qué lindo clima, qué mal clima, que hace calor, que hace frío, que me gusta más esto, que me gusta más lo otro. No, nada. Nada, dejo mi mente, no califico, no juzguéis. Es un principio budista que tenían 500 años antes de Cristo y que fue malinterpretado por los religiosos, como diciendo, bueno, juzga, pero cállate la boca, no digas nada, no critiques, no ofendas. No, él dijo, no juzgues, no catalogues, no califiques. Es fácil decirlo, pero al principio es difícil practicarlo. Entonces, por favor, uno de los deberes, porque va a haber muchos deberes, y yo ya me estoy quedando sin garganta, se va a haber un momento que yo no voy a estar más, lean el libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora y una nueva tierra. Por favor, léanlo. Es indispensable. Léanlo pausadamente. Para mí se convirtió, para mí ese libro fue, el principio del libro fue como una medicina durante muchos años, pero era una medicina medio difícil de tragar. Ese libro para mí fue un vaso de agua. Al final dije, a ver, ahora sí. Me cambió la vida. Entendí todo, de golpe entendí todo el principio divino, lo leí hace muchos años. Casualmente, es increíble, la persona que me regaló ese libro fue la misma persona que me enseñó el principio divino. Yoli, Polo, vos la conocés muy bien. Yolanda Watanabe. Me cambió todo, entendí todo de golpe, entendí el principio divino de otro modo. Ahora explico fundamento de fe y fundamento de sustancia desde el punto de vista budista. Los budistas chochos, los unificacionistas también chochos. Bueno, nosotros usamos la palabra chochos, no sé si ustedes tienen la palabra chochos. Nosotros decimos chocho como muy contentos. Enseño fundamento de fe, fundamento de sustancia desde el punto de vista budista. Miren ustedes. Porque Buda tuvo que hacer exactamente lo mismo. Y él no era el Mesías, él no se llamaba a sí mismo el Mesías.
es un término más religioso, ¿no? Los judíos inventaron el término de Mesías. Yo prefiero el término de iluminado, porque iluminados hay muchos. En cambio, Mesías da más el concepto de uno solo. Entonces lean ese libro, pero obligatoriamente, léanlo. Léanlo, van a ver que van a entender el principio divino como lo estoy explicando ahora, mucho más que nunca. ¿Sí? Bueno, me voy. Ya está, no doy más, me duele la garganta. Chao. Perfecto, don Muchas Ricardo, gracias, muchas don gracias. Ricardo. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Chao, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, bendiciones. Hasta luego, buenas noches. Bendiciones para todos. Buenas noches a todos. Qué alegría verlos. Buenas noches, familia. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Aarón e Isaac. Buenas noches, don Eli. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Buenas saludos. Buenas Que noches. estén bien. Decirles que mi mamá le fue bien con la operación, ya está en la casa, está recuperándose. Ahora la Me alegra recuperación. mucho. Bendiciones. Qué alegría. Qué bueno, doña Eli. Gracias. Bueno, bendiciones. Nos vemos de hoy en 8, Dios mediante. Don Luis Cruz, bendiciones. Buenas Familia noches. Cruz Rojas. Pero Buenas noches, saludos. Que no le pudimos ayudar, perdón, pero ya aquí estábamos en problemas también. Pero muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a mi esposa. Ahí he estado. Bendiciones. Que pasen feliz noche. Bueno, buenas noches. Gracias.